Buenas noches, bienvenidos a su segundo video de preparación para el examen. Vamos a revisar el segundo caso de el intervalo de confianza de diferencia de medias. Vamos a hacer el segundo ejercicio que viene en el temario. El segundo ejercicio, vaya, son muy similares el ejercicio anterior junto con este. Tiene sus diferencias, pero son leves. Vamos a ver de qué se trata. Y la redacción del ejercicio es exactamente la misma, ¿sí? En el ejercicio anterior estuvimos calculando el intervalo de confianza de diferencia de medias de dos procesos, uno viejo y uno nuevo, o en donde había una máquina vieja y otro proceso en donde estaba la máquina nueva. Ambos procesos eran fabricación de hilos de cobre de diámetro de 500 micrómetros. Se tomaban muestras y se hacía la comparación. Se tomaba el intervalo de confianza de diferencia de medias con estas características. Esto es exactamente lo mismo que el ejercicio anterior. Sí cambian los datos, ¿sí? Los datos son diferentes, son muy parecidos, pero sí son diferentes. Entonces, eh, pasa lo mismo, nos explica que se quiere diferenciar entre los dos procesos dado una afirmación que realizó el ingeniero de piso, que observaba una discrepancia entre el diámetro del proceso con la máquina vieja y el proceso con la máquina nueva. Entonces aquí vamos a hacer lo mismo, solo que aparte de que los datos son diferentes, vamos a tomar como supuesto de que las varianzas poblacionales son desconocidas y son diferentes entre sí. En el ejercicio anterior habíamos tomado de que las varianzas eran iguales, ¿no? No eran desconocidas, pero iguales. Aquí son desconocidas, pero diferentes. Entonces ya con eso ya tenemos que aplicar otro tipo de herramienta. Bueno, una herramienta similar, pero hay diferencias que son muy significativas. Entonces, voy a describir qué sucede en este proceso. Datos. El objetivo es definir si dos procesos son iguales o no con un intervalo de confianza de la diferencia de medias. Entonces, pues vimos que los ejercicios son muy similares. Ujú. Estamos hablando de la diferencia de el promedio de los calibres del diámetro de hilos de cobre de 500 micrómetros. Pues vemos que las distribuciones probabilísticas de los promedios de ambos procesos se consideran normal. ¿Dónde lo vemos eso? Aquí. Suponga que las distribuciones probabilísticas del diámetro en ambas máquinas son normales. Un estudio anterior, en un estudio anterior se corroboró que las varianzas de los procesos se desconocen y que son diferentes.
varianzas poblacionales se desconocen y se consideran diferentes. Bueno, con estos tres casos nosotros ya sabemos que tenemos que aplicar estas de combinaciones. Esto, esto es diferente. Estamos calculando un intervalo de confianza para la diferencia de medias de dos poblaciones, distribuciones normales, varianzas desconocidas y diferentes. Con todo eso necesitamos aplicar esta nueva fórmula. Esta era la anterior, era para el caso anterior. Esta nueva fórmula, la diferencia es que no necesitamos una SP. Aquí necesitamos calcular una SP que la calculamos con esta fórmula. Y aquí no necesitamos la SP, pero necesitamos calcular un valor V y ese valor V lo calculamos de esta forma. Entonces, pues esto es el cambio más significativo entre un ejercicio y el otro. Voy a copiar los datos, son estos, también cambia esto. Vamos a copiarlo y pegarlo. Entonces a este le vamos a llamar el proceso uno y a este el proceso 2. Son datos diferentes, obviamente es un ejercicio diferente, algo que la redacción es algo similar. Entonces aquí empezamos a anotar los datos, ¿no? Necesitamos el tamaño de la muestra uno del proceso uno, el tamaño de la muestra del proceso 2. Voy a copiar los valores de aquí, que serían los valores de la media uno, los valores de la media 2 del proceso 2, la desviación estándar del proceso uno, desviación estándar del proceso 2, varianza del proceso uno, varianza del proceso 2. Entonces, en el proceso uno son 17 datos. Se había dicho que esto es diferente. En el número de datos o el tamaño de la muestra del proceso 2 es de 12. El promedio del proceso uno es de 500,41 micrómetros. Voy a tomar las unidades de aquí. También para el proceso 2, el promedio del proceso 2 es 498,75. La desviación estándar es best M del proceso uno, el best M del proceso 2, la varianza par S, y esto es alrededor de 9 o 10 unidades. Bar S
13 unidades. Vamos a ver si es cierto. 4 por 4, 16. Sí. El cuadrado de este número, 13,4723. Muy bien. Tenemos los datos. Tenemos un nivel de confianza que también es diferente. Ahora el nivel de confianza es del 92%, por lo que tenemos un alfa y un alfa sobre 2 del 8% y 4%. Con estos datos necesitamos empezar a trabajar. Tenemos una regla de decisión que precisamente también usamos aquí, que nos dice que pues estamos usando la diferencia de medias para estimar si los datos, las medias de ambos procesos son iguales o si alguno es mayor que el otro. Entonces vamos a dibujar el diagrama. El diagrama es exactamente el mismo. Lo podemos copiar y pegar. Aprovechen este tipo de circunstancias, ¿no? Muchos en el examen también ustedes tendrían que poder, pues ahorrarse algunos pasos si ya tenemos los diagramas o si 17 y 12, vamos a ver si es cierto, 17 y 12. Desviación estándar uno es 1,41. En el ejercicio anterior tenía estos como desviación estándar. Ojo, aquí cometí un error. Esto es cuadrado, es la varianza. Pero aquí sí podemos dejar la desviación estándar. 1,41 y 3,67. El nivel de confianza, dijimos que era 92%, entonces aquí es 4%, 4%. Y obviamente que los valores aquí van a ser diferentes. En el intervalo desconocemos cuáles van a ser los intervalos. La diferencia entre ambos también las desconocemos. Aparentemente es positivo 1,61. Pero todo lo demás es exactamente lo mismo. Es el mismo diagrama, básicamente. Vamos a dejar este que representaba el cero a un lado. Entonces vamos a empezar con los cálculos. Voy a traer la fórmula para el intervalo de confianza. Vamos a ver qué tenemos. Tenemos este valor, tenemos este valor, tenemos este valor. Necesitamos calcular una t de alfa sobre 2, v. Y esta v necesitamos calcularla con esta forma.
Esta fórmula es un tanto complicada. Vamos a utilizarla para el valor de V. Vamos a ver, voy a traerme los datos aquí. Estos datos me los voy a llevar todos para allá para hacerlo más sencillo. Vamos a ver el primero. El primero es la división de la varianza uno entre N1. Varianza uno, va, no me traje estos valores. Varianza uno entre N1 más varianza 2 entre N2. Todo esto al cuadrado. Lo voy a hacer por partes. Voy a hacer la parte de arriba, esta parte. Esto es esto. Voy a hacer las partes de abajo, que es la suma de estos valores. Vale. Es la varianza uno entre N1 al cuadrado. Todo eso entre N1 menos uno. Este es el valor de esto. ¿Ok? Este valor lo voy a calcular a continuación. S2 entre N2 al cuadrado entre N2 menos uno. Y pues este valor es igual a este entre este más este. Ahí está. 13,33 grados de libertad es lo que tendríamos que tomar. Esto lo hice por partes o si tienen mucha práctica, pues podríamos utilizar las ecuaciones directamente. S2, varianza uno entre N1 más varianza 2 entre N2. Todo esto al cuadrado sobre varianza uno entre N1 al cuadrado entre N1 menos uno. Voy a poner otro paréntesis aquí para poner la suma de ambos. Sería varianza 2 entre N2 al cuadrado entre N2 menos uno
Sería exactamente lo mismo. Este es por partes y este es directo. Entonces ya tenemos el valor de V. Ya podría yo calcular el valor de T. El valor de T, pues necesitamos la distribución inversa, distribución T inversa, que nos pide la probabilidad de alfa sobre 2, solo que les digo que, nuevamente les digo que en la T de student, en esta T, pues la probabilidad la divide entre 2 por sí solo. Entonces la probabilidad sería un 8%. Este. Aquí es 0,08, así lo dejamos. Y los grados de libertad que acabamos de calcular. Y nos da una T de 1,8988. Ya podemos calcular el intervalo de confianza inferior y el intervalo de confianza superior utilizando la diferencia de medias, que sería la media 1 menos la media 2. Voy a poner aquí la media 1 menos la media 2 menos el valor de T, que está multiplicando a la raíz cuadrada de la suma de la varianza 1 entre N1 más la varianza 2 entre N2. Aquí está. Este es negativo y el intervalo de confianza superior, exactamente la misma fórmula, solo que en lugar de restar, está sumando. Entonces, vemos que el intervalo de confianza está entre menos 0,45 micrómetros y 3,77 micrómetros. Podemos observar que el cero está dentro de este intervalo y está por aquí. Si la media es 1,61, bueno, pues el cero sigue estando en medio del intervalo entre menos 0,45 y 3,77, pero está de este lado. Entonces, en conclusiones, podemos concluir de esta forma. El intervalo de confianza para la diferencia de medias poblacionales de ambos procesos está entre 0. Menos 0,45 y 3,77 micrómetros con un nivel de confianza del 92%. Más expresamente, con respecto a los datos del ejercicio, tenemos que el intervalo de confianza para la diferencia de medidas poblacionales del diámetro de los hilos producidos por ambos procesos está entre menos 0,45 y 3,77 micrómetros con una probabilidad del 92%. Entonces, seguimos concluyendo y decimos, puesto que el cero está
Dentro de este intervalo podemos concluir que, que las medias de ambos procesos es la misma o es estadísticamente similar. Y que el nuevo ingeniero de piso, se equivoca con respecto a su aseveración de que los procesos son diferentes. Muy bien. Eso sería con respecto a este segundo ejercicio de diferencia de medias con varianzas poblacionales desconocidas, pero diferentes. Entonces, estos son los dos ejercicios de diferencias de medias. Son muy similares, tienen datos diferentes, pero llegamos a conclusiones muy similares. Entonces, ese sería el segundo video. Todavía me falta algunos por subir. Espero en el transcurso de mañana lunes ya tenérselos disponibles. Que tengan un buen día. Hasta luego.